Bienvenidos a Crossroads. Amigos, Donald Trump, piensen lo que piensen de él, está cumpliendo todo lo que prometió. Sus promesas de campaña ya se están haciendo realidad. Ahora, escuchen esto. Ha emitido órdenes para eliminar DEI, diversidad, equidad e inclusión, y la acción afirmativa del gobierno federal. Directamente, de hecho. En otras noticias, la aplicación CB Pi One ya no está funcionando. Esta era la app que facilitaba la inmigración ilegal masiva hacia Estados Unidos, y ahora, supuestamente, el Pentágono enviará 1.500 soldados, o tal vez hasta 10.000, a la frontera sur. Hoy hablaremos de estas noticias y más, así que vamos a ello. Primero, miren esto. Estados Unidos está regresando a una cultura donde no importa el color de piel. No se debe tomar en cuenta la raza o el color de la piel para juzgar el carácter de una persona. Esto es lo que decía Martin Luther King, ¿cierto? Juzgar a alguien por el contenido de su carácter, no por el color de su piel. Y ahora, la raza de una persona ya no será usada para dar un mejor o peor trato en contrataciones o en agencias gubernamentales. Al menos no de forma oficial. Es posible que aún haya quienes lo hagan por su cuenta. Quienes lo hagan, se meterán en problemas. El presidente Donald Trump emitió órdenes para terminar con la acción afirmativa para contratistas federales. Si recibe dinero del gobierno, más de $50,000, o si tiene un número significativo de empleados, esto lo afecta. Eso incluye a las escuelas y a prácticamente todos, ¿verdad? Además, ordenó poner en licencia a todo el personal federal que trabaje en diversidad, equidad e inclusión. Si ese es su trabajo, ahora está en pausa. Y esto no se queda ahí. Trump también eliminó las órdenes y políticas de la administración anterior enfocadas en la política racial. Retiró todo eso del sistema de un solo golpe. Ahora, un punto clave de esto nos lleva a 1965. Es importante conocer algo de la historia. Hablemos de Lyndon B. Johnson, LBJ, el expresidente. LBJ emitió la Orden Ejecutiva 11246, que creó un programa de contratación basado en raza para contratistas federales. Déjenme mostrarles la orden oficial que emitió. Este es un informe oficial del Departamento de Trabajo. Dice lo siguiente. El contratista tomará medidas afirmativas para garantizar que los solicitantes sean empleados y que los empleados sean tratados durante su empleo sin importar su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género u origen nacional. Y miren, esa orden dio origen a lo que hoy se conoce como acción afirmativa. Básicamente, esto es lo que requería. Exigía que los contratistas federales tomaran en cuenta la raza y el género para ofrecer, entre comillas, igualdad de oportunidades, especialmente a mujeres y, entre comillas, minorías, como quiera que se definan. Ahora bien, en algunos aspectos podría argumentar que es una política contra la discriminación. Muchas personas dicen que la Ley de Derechos Civiles ya protege eso. Y realmente, esto se relaciona con la Ley de Derechos Civiles, que establece que no puede discriminar por la raza, religión o cualquier otra característica de una persona. La cuestión es que si tiene un contrato con el gobierno, no puede discriminar contra mujeres ni contra personas por su raza. Sin embargo, algunos han acusado a esta política, en su implementación, de alejarse de la Ley de Derechos Civiles. Muchas personas dicen que tuvo el efecto contrario, especialmente con el tiempo. Ha sido acusada de crear una especie de discriminación inversa, donde, en particular, los hombres blancos son los discriminados. Podrían perder oportunidades no porque estén menos calificados, sino porque su raza o género los pone en desventaja. Aunque tengan mejores calificaciones, no obtendrán el trabajo por estas razones. Serán relegados en esa vieja jerarquía de oportunidades, ¿cierto? Y miren, cuando se trata de cosas como personas que intentan unirse a la policía, aplicar a trabajos gubernamentales de cualquier tipo, o incluso niños tratando de ingresar a la universidad, muchos han argumentado que se les niegan estas oportunidades únicamente por su raza. El color de su piel, algo que no pueden cambiar, es lo que les está impidiendo tener oportunidades porque se trata de igualdad de resultados, no de igualdad de oportunidades, ¿cierto? Y miren, notablemente, lo que Trump acaba de hacer es revocar oficialmente la orden de 1965 de Lyndon B. Johnson. Lo hizo de forma directa. Además, revocó, en el mismo documento y casi de pasada, una larga lista de otros programas similares, incluyendo muchos relacionados con políticas de diversidad, equidad e inclusión. DEI. Esta es la orden oficial de Donald Trump, emitida el 22 de enero desde la Casa Blanca. Dice así: protegiendo los derechos civiles y ampliando las oportunidades individuales. Hoy,
el presidente Donald Trump firmó una histórica orden ejecutiva que protege los derechos civiles de todos los estadounidenses y amplía las oportunidades individuales al eliminar las preferencias radicales de DEI en los contratos federales y ordenar a las agencias federales combatir de manera implacable la discriminación en el sector privado. El lenguaje aquí es importante. Algunos podrían decir, oh, Trump está consagrando la discriminación en la ley estadounidense. Está eliminando estas cosas, ¿no? Creo que depende de cómo se interprete esto. Lo que se está planteando aquí es que se cree que la acción afirmativa y las políticas de DEI en realidad violan la ley de derechos civiles. Argumentan que estas políticas obligan a las personas en el lugar de trabajo, ya sea contratando, reclutando o considerando solicitudes de ingreso a la universidad, a discriminar. Les obligan a preguntar, ¿cuál es la raza de esta persona? ¿Cuál es su género? Y, basándose en eso, deciden si esa persona sube o baja en la lista de prioridades. Básicamente se está sugiriendo que estas políticas violan la ley de derechos civiles, y por eso las está eliminando. También dice, en la página de la Casa Blanca, lo siguiente. Refuerza los estatutos federales de larga data y avanza fielmente en la promesa de igualdad ante la ley sin distinción de color, consagrada en la Constitución. Se señala que esta orden es la medida de derechos civiles federales más importante en décadas, y esto es lo que hace. Dice, termina con la diversidad, equidad e inclusión. El DEI ha sido eliminado. Destaca que estas políticas representaban discriminación en la fuerza laboral federal, en los contratos y en el gasto federal, y eso se acabó. También menciona que las contrataciones federales, los ascensos y las evaluaciones de desempeño recompensarán la iniciativa individual, las habilidades, el desempeño y el trabajo duro, y no, bajo ninguna circunstancia, factores, objetivos, políticas, mandatos o requisitos relacionados con DEI. Algunas personas argumentan, ese señor consiguió un ascenso, yo número, obviamente él es blanco y yo no, por lo tanto esto es racismo. Lo llaman igualdad de resultados. Dicen, quiero el mismo resultado que tuvo él porque es blanco o por el color de su piel. También se menciona esto sobre lo que acaba de hacer. La orden requiere que la Oficina de Administración y Presupuesto, OMB, simplifique el proceso de contratación federal para mejorar la velocidad y la eficiencia, reducir los costos y exigir que los contratistas y subcontratistas federales cumplan con nuestras leyes de derechos civiles. Esto es importante porque, nuevamente, lo que está haciendo aquí es invocar la Ley de Derechos Civiles, la enmienda constitucional sobre derechos civiles, y argumentar que estas políticas violan esos derechos. Ahora, profundizaré en esto más adelante, pero recuerden también que la Corte Suprema ya tomó decisiones clave sobre esto en lo que respecta a universidades que utilizan políticas de DEI. Al revisar casos como los de la Universidad de Harvard y otras, determinaron que la acción afirmativa, que da un trato preferencial a personas no blancas mientras perjudica a personas blancas y asiáticas, viola la ley de derechos civiles. Ahora, esto ha sido establecido por la Corte Suprema como discriminación racial, y si lo hacen, puede demandarlos. Trump básicamente está tomando esa decisión, esta interpretación de la Ley de Derechos Civiles, y aplicándola a todo el gobierno federal. También señaló que, cito, su orden revoca la orden ejecutiva 11246 de Lyndon B. Johnson, relacionada con la acción afirmativa, y elimina los criterios de contratación que exigen medidas afirmativas. Prohíbe que la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales presione a los contratistas para equilibrar su fuerza laboral según la raza, el sexo, la identidad de género, la preferencia sexual o la religión. Esto es importante porque, ¿qué hizo realmente la acción afirmativa? Podría argumentar que, al principio, tuvo un buen efecto. Tal vez aseguró que la policía protegiera a las personas cuando era necesario. Por ejemplo, todos probablemente recuerdan el movimiento por los derechos civiles y cómo los estudiantes negros necesitaban protección de la Guardia Nacional para ir a la universidad, protegiéndolos de la discriminación y asegurando que tuvieran igualdad de oportunidades, ¿cierto? Con el tiempo, sin embargo, la acción afirmativa se ha reinterpretado de muchas maneras diferentes. Ahora lo que sucede es que las organizaciones revisan la raza, el género, la identidad sexual, la preferencia sexual y la religión de cada persona que contratan. Luego comparan esos datos con los porcentajes de estas personas en toda la sociedad. Si, por ejemplo, dicen que el 15% de la población del país es afroamericana y usted solo está contratando al 5%, entonces asumen que está discriminando. Si dicen que hay un cierto porcentaje de personas que, no sé, se identifican como gatos o algo parecido en la sociedad,
y no tiene ese mismo porcentaje de personas que se identifican como gatos en su empresa, entonces podrían decir que está discriminando contra esas personas. Por lo tanto, le exigirían encontrar personas que cumplan con ese criterio y contratarlas. Esto significa que, si trabaja en recursos humanos, reclutamiento o algo relacionado, especialmente si es un contratista del gobierno, lo que tenía que hacer antes era buscar estos criterios específicos para cumplir con los requisitos de diversidad. Contrataba personas basándose en esos criterios y no en sus méritos reales. Esa es la acusación con esto. Y es lo que Trump dice que está terminando ahora, toda esa práctica. Y de nuevo, esto se remonta a Lyndon B. Johnson y sus leyes de acción afirmativa. También señala que esto requiere una afirmación clara e inequívoca de que los contratistas no participarán en discriminación ilegal, incluyendo DEI ilegal. Sí, DEI ilegal. Piensen en eso. Además, ordena a todos los departamentos y agencias tomar medidas contundentes para terminar con la discriminación de DEI en el sector privado, incluyendo investigaciones de cumplimiento civil. Esto significa que no solo afecta al gobierno, sino también a empresas privadas e incluso a estados como Nueva York, que exige estas políticas, por ejemplo. También indica que el fiscal general y el secretario de Educación deben emitir una guía conjunta sobre las medidas y prácticas necesarias para cumplir con la decisión de la Corte Suprema en el caso Students for Fair Admissions contra Harvard. Entraremos en eso más adelante, ya que fue la decisión de la Corte Suprema que determinó que estas leyes de acción afirmativa son, de hecho, discriminación racial. Amigos, esto es bastante serio. La página de la Casa Blanca también señala que esta nueva orden bajo la administración de Trump, que se llevó a cabo de un solo golpe, como el segundo día de su mandato, tiene como objetivo restaurar los valores de dignidad individual, trabajo duro y excelencia. Además, argumenta que los mandatos de equidad, es decir, igualdad de resultados y no igualdad de oportunidades, vinculados a las políticas de DEI de la administración de Biden, eran, cito, anticonstitucionales y profundamente degradantes. También afirma que las políticas de DEI y otras similares no han hecho que Estados Unidos sea menos racista. Irónicamente dice que estas políticas realmente han revertido el progreso de Estados Unidos hacia un entorno laboral donde el color de piel no importa. Señala que Estados Unidos podría haberse vuelto más racista, más hostil y más dividido debido a la política racial, a DEI, y a esta discriminación racial presentada como no discriminación. De hecho, estas políticas han logrado lo opuesto a lo que pretendían hacer. Se dice que el avance logrado desde la Ley de Derechos Civiles de 1964 ha sido interrumpido por DEI y las interpretaciones modernas de la acción afirmativa. Además, como resultado de estas políticas, que ahora están llegando a su fin, muchas corporaciones y universidades habían utilizado DEI, cito, como excusa para prácticas laborales sesgadas e ilegales y preferencias de admisión ilícitas, ignorando el hecho de que la retórica y las ideas fundamentales de la DEI fomentan la hostilidad entre grupos y el autoritarismo. Además, se gastan miles de millones de dólares anualmente en DEI, pero en lugar de reducir los prejuicios y promover la inclusión, DEI crea y amplifica la hostilidad prejuiciosa y agrava los conflictos interpersonales. Piensen en esto, amigos. Miles de millones de dólares destinados a organizaciones de activismo radical, donde las personas estudian estos temas y luego ganan dinero promoviendo estas ideas en la sociedad. Básicamente, se ha subsidiado a este segmento de la sociedad al exigir que agencias gubernamentales, empresas y escuelas adopten este tipo de educación. Y esto no es una exageración al afirmar que estas políticas han incrementado la hostilidad o la creencia en el autoritarismo. Estudios recientes respaldan esta afirmación. Como mencioné en un episodio reciente, hay un nuevo estudio publicado por la Universidad de Rutgers y su Laboratorio de Percepciones Sociales, junto con el Network Contagion Research Institute. Este estudio oficial, realizado en colaboración con esta organización, encontró que los programas de DEI, en lugar de lograr lo que prometen, tienen el efecto contrario. DEI, en lugar de reducir el racismo, termina fomentando más hostilidad, más racismo y una creciente creencia en el autoritarismo. En cierto sentido, convierte a las personas en seguidores de ideologías extremas, como nazis en el verdadero significado del término. El estudio afirma lo siguiente, cito, en todos los grupos, en lugar de reducir los prejuicios, fomentaron un sesgo de atribución hostil, amplificando las percepciones de hostilidad prejuiciosa donde no existía y provocando respuestas punitivas a prejuicios imaginarios. En otras palabras, las personas comenzaron a tomar acciones basadas en interpretaciones falsas de prejuicio.
Las personas se volvían racistas y sexistas y atacaban a otros bajo la creencia falsa de que eran víctimas, mientras victimizaban a otras personas. El estudio también señala: estos resultados resaltan los impactos complejos y a menudo contraproducentes de los elementos pedagógicos y los temas prevalentes en los entrenamientos principales de DEI. Interesante, ¿verdad? Ahora en el tema de la acción afirmativa, estas políticas ya han comenzado a enfrentar problemas legales. Ya dentro de la ley estadounidense, estas políticas estaban en declive. Hubo un fallo clave sobre este tema que mencioné brevemente. Es de la Corte Suprema de Estados Unidos y fue emitido en junio de 2023. Es bastante reciente. El fallo fue decidido con una votación de 6-3 en la Corte Suprema, lo que significa que fue aprobado por un margen significativo. Este margen indica que, incluso si algunos jueces cambian de opinión en el futuro, esta interpretación de la ley ahora es bastante sólida. Los jueces de la Corte Suprema determinaron que Harvard College y la Universidad de Carolina del Norte estaban violando la cláusula de igualdad de protección de la Constitución de Estados Unidos mediante sus programas de admisión basados en la raza. La Constitución, junto con la Ley de Derechos Civiles, prohíbe la discriminación racial por parte de entidades gubernamentales. Esto incluye a muchas universidades porque reciben fondos del gobierno federal. En ese momento, Scotus Blog señaló lo siguiente. Escribiendo para la mayoría, el presidente del tribunal, John Roberts, explicó que los programas de admisión de universidades pueden considerar la raza únicamente para permitir que un solicitante explique cómo su raza influyó en su carácter de una manera que tendría un efecto concreto en la universidad. Pero un estudiante debe ser tratado en función de sus experiencias y como un individuo, no por su raza, escribió Roberts. Ese fue el fallo efectivo de la Corte Suprema. La mayoría, aunque no explícitamente, revocó su decisión de 2003 en el caso Grutter contra Bollinger, en el que la Corte había respaldado que la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan considerara la raza como un factor entre muchos para formar un cuerpo estudiantil diverso en aspectos más amplios que la raza. También se menciona que los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett se unieron a la opinión de Roberts. Fue una votación de 6-3. Ahora bien, sigue habiendo debate sobre hasta qué punto las universidades están eliminando las políticas de acción afirmativa. Parte de esto se remonta a esa interpretación que dice que un estudiante, aunque no puede hablar directamente sobre su raza, al escribir sobre sus experiencias de vida, obviamente su cultura influye en eso. Por ejemplo, los estudiantes pueden escribir sobre cómo su crianza y experiencias, basadas en su contexto cultural o su raza, han influido en su vida. El problema que surgió es que hubo documentos filtrados y comunicaciones de muchas universidades, donde se reveló que éstas utilizaban esa estrategia para eludir las leyes y continuar admitiendo a personas basándose únicamente en su raza. Es decir, si quiere manipular el sistema, no menciona su raza directamente, pero la escribe implícitamente en su historia de vida. Así, la persona que lea su solicitud podría decir: «Ajá, esta es una persona que queremos en la universidad por el color de su piel, ¿cierto?». Ahora bien, uno de los grandes señalamientos contra estas universidades es que estaban discriminando a estudiantes blancos y asiáticos. Esto significa que, aunque hubiera destacado en la escuela secundaria, obtenido calificaciones sobresalientes en los SAT, participado en muchas actividades extracurriculares, nada de eso sería considerado. En su lugar, lo que se valoraba era su raza, y le negaban oportunidades únicamente por eso. De hecho, hubo muchas demandas en las que las personas demostraron que estaban siendo discriminadas. El fallo de la Corte Suprema abrió la puerta a más demandas. Ahora es mucho más fácil para las personas demandar a universidades, empresas o cualquier otra entidad que pueda ser obligada a cumplir con la cláusula de igualdad de protección de la Constitución de Estados Unidos. Esto se debe a que la Corte Suprema ha reinterpretado lo que realmente significa esta cláusula. No pueden discriminarlo. Si el color de la piel se usa como criterio para decidir si alguien entra o no, eso puede violar la Constitución. Y si la entidad recibe dinero federal, eso es muy grave. Incluso para negocios privados, esto también tiene implicaciones. En su momento, se señaló que aunque el fallo de la Corte Suprema se centró en solo un par de universidades, tiene implicaciones amplias. No se limita solo a la acción afirmativa, sino que también abarca políticas de diversidad, equidad e inclusión, DEI, que funcionan de manera similar pero llegan mucho más lejos. En algunos casos, DEI incluso demoniza a las personas por su origen racial,
diciendo que son opresores históricos. Esto se basa en la idea de opresores contra oprimidos, donde alguien es culpable simplemente por su origen o por las circunstancias en las que nació. Este enfoque divide a las personas en grupos según su raza, género y otras características, lo cual es racismo y discriminación en el sentido más estricto de la palabra. No puede hacer eso si recibe dinero del gobierno. Tampoco puede hacerlo como negocio privado. De hecho, ahora corre el riesgo de ser demandado si lo haces. La National Law Review también señaló esto recientemente. Dijeron que, desde el fallo de la Corte Suprema, varios fiscales generales estatales enviaron cartas a empresas de la lista Fortune 500, indicando que las preferencias basadas en la raza, ya sea bajo el nombre de diversidad, equidad e inclusión, DEI, o de otra forma, pueden violar las leyes federales y estatales contra la discriminación. Además, empresas como Amazon y Comcast han enfrentado desafíos legales por sus prácticas de DEI. Algunos estados, como Florida, han propuesto y aprobado legislación contra DEI, prohibiendo ciertas prácticas relacionadas con estas políticas en agencias estatales. Todo este panorama ha generado la preocupación de que el caso adecuado podría derrumbar por completo las prácticas y programas de DEI, como si fuera una torre de Jenga esperando el golpe final. Recientemente, en lo que parece ser un acto de cautela, la conocida y veterana Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos cambió su enfoque de Inclusión, Equidad y Diversidad, IED, a Inclusión y Diversidad, ID. Esto refleja la incertidumbre sobre el futuro de DEI, que parece estar agonizando. Ahora bien, considere el fallo de la Corte Suprema junto con lo que Trump acaba de hacer. Recuerde que, como parte de la acción ejecutiva de Trump, se incluyó la supervisión de las universidades para garantizar que cumplan con la decisión de la Corte Suprema y no busquen formas de evadirla. Las universidades serán responsables de sus acciones. Al combinar estos diferentes factores, el panorama se vuelve mucho más grande. Ahora, DEI es legalmente peligroso para las empresas, para las agencias gubernamentales y para cualquier contratista que reciba dinero del gobierno. Esto es peligroso prácticamente para todos porque está sujeto a la cláusula de igualdad de protección de la Constitución de Estados Unidos. Estas políticas parecen estar desapareciendo, y si las personas siguen usándolas, ahora corren el riesgo de ser demandadas. Y miren, esto no son solo palabras vacías. Con solo unos días en el cargo, ¿qué lleva? 4 días. Trump ya ha despedido a todo el personal de DEI, conocido en todo el gobierno, al menos en el lado ejecutivo. Junto con su orden ejecutiva eliminando las políticas de Lyndon B. Johnson sobre acción afirmativa y los programas de DEI en el gobierno, Trump también emitió un memorando. Este memorando fue enviado por la Oficina de Gestión de Personal, OPM, que se encarga del empleo en las agencias gubernamentales. Lo enviaron a todos los jefes de las diferentes agencias gubernamentales. El memorando puso a todos los empleados de DEI en licencia con goce de sueldo. Mientras estaban en licencia, se cerraron las agencias y oficinas a las que pertenecían. Esto eliminó los programas y oficinas de DEI en todo el gobierno de Estados Unidos y declaró que estos programas ahora son ilegales. DEI ahora es ilegal en el gobierno de Estados Unidos. Aquí está el memorando, reportado primero por CBS News y luego confirmado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump, Caroline Leavitt. Ella dijo: "A todos los reporteros que preguntan sobre esto, puedo confirmarlo con gusto", y mostró el documento. El memorando de la Oficina de Gestión de Personal ordena lo siguiente: poner a todos los trabajadores de DEI federales en licencia con goce de sueldo antes de las 5 de la tarde, hora del este, el miércoles, que fue ayer. Eliminar todas las páginas web y cuentas de redes sociales públicas relacionadas con DEI del gobierno federal. Cancelar cualquier entrenamiento relacionado con DEI y terminar con cualquier contrato relacionado con estos programas. Básicamente, lo purgaron de todo el gobierno. Además, para hoy, jueves, a las 12 del mediodía, las agencias federales deben compilar una lista de oficinas y trabajadores de DEI. Y para las 5 de la tarde del próximo viernes, el 31 de enero, se espera que las agencias tengan un plan para ejecutar una acción de reducción de fuerza en relación con los empleados que trabajan en oficinas de DEI. ¿Qué significa reducción de fuerza? Es una forma elegante de decir que van a despedir a muchas personas, ¿cierto? No solo eso, también están pidiendo a los empleados federales que denuncien cualquier intento de ocultar oficinas de DEI. ¿Está escondiendo oficinas de DEI bajo el piso? Se dice que estamos al tanto de los esfuerzos de algunas personas en el gobierno para disfrazar estos programas usando un lenguaje codificado o impreciso.
Si sabe de alguien que esté encubriendo una oficina de DEI, ahora puede reportarlo al gobierno federal. Amigos, estos son movimientos enormes. Esto significa que estos trabajadores y oficinas de DEI probablemente se han ido, tal vez para siempre, aunque no lo sabemos. Veremos qué hace la próxima administración, ¿cierto? Pero miren, esto ocurrió justo después de que muchas grandes corporaciones eliminaran sus programas de DEI antes de la toma de posesión de Trump. Es importante mencionar que, aunque Trump está haciendo esto, gran parte se realiza mediante acciones ejecutivas. Esto significa que podría ser desafiado en el futuro. Sin embargo, la combinación de estas acciones con el fallo de la Corte Suprema lo hace bastante sólido dentro del sistema estadounidense. Incluso en grandes empresas, parece que toda esta agenda se está desmoronando. Ahora pueden ser demandadas por ello, así que ya no es legalmente seguro mantener estos programas. En lo que parece ser un empujón adicional, amigos, el Departamento de Estado, ahora con Marco Rubio a la cabeza tras su confirmación, ha establecido que las embajadas y puestos de avanzada de Estados Unidos solo pueden izar la bandera estadounidense. No más banderas del orgullo gay, trans o de Black Lives Matter. Ya no se permite hacerlo, solo pueden izar la bandera estadounidense, y toda la memoria de estas políticas, bueno, parece haber llegado a su fin. La administración de Trump parece estar trabajando para realinear a Estados Unidos con lo que era antes de muchos de estos programas. Ahora, amigos, hay otras noticias ocurriendo. Por ejemplo, la aplicación CBP-1 ya no está funcionando. Era la app que la gente podía descargar para facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Estados Unidos. Hablaré más sobre esto después de una breve pausa. El 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos pertenecen a solo un puñado de corporaciones. The Epoch Times es diferente porque es independiente, valiente y veraz. Verdad, tradición, esperanza son nuestro lema en 36 países hasta el día de hoy. Usted, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, es nuestra prioridad. Le traemos cobertura exclusiva de temas como el voto latino, la seguridad fronteriza, la infiltración comunista en Occidente y mucho más. Sin sesgos, solo los hechos porque valoramos la verdad. Nosotros solo informamos y usted decide. Nuestros suscriptores siempre nos agradecen constantemente nuestra cobertura mundial, imparcial y oportuna. Se ha convertido en el medio de comunicación de mayor crecimiento en Estados Unidos, fundado como un antídoto contra la propaganda comunista. Nuestro medio surge de la necesidad de responder a una crisis de derechos humanos en China impulsada por la propaganda deshonesta del Partido Comunista Chino. Cuando los medios occidentales tomaban y amplificaban estas mentiras, la cobertura de The Epoch Times desmontaba la propaganda, contando la verdad al pueblo chino y a la audiencia occidental. Hace unos años, a nuestros colaboradores en China, por decir la verdad, fueron silenciados, encarcelados y torturados. Nuestra misión no ha cambiado y estamos dispuestos a darlo todo por brindarle un medio honesto, tradicional y que traiga esperanza al mundo. Bienvenidos de nuevo. El presidente Donald Trump se está moviendo rápidamente para implementar sus nuevas políticas. Uno de los grandes temas a abordar es la seguridad fronteriza. Ahora parece que la aplicación CBP-1 ya no está funcionando, está fuera de servicio. Aquellos que han seguido el programa por un tiempo probablemente la recuerden. Era la aplicación que, si estaba en México o en cualquier otro lugar, podía descargar en su teléfono. CBP-1, Customs and Border Protection 1. Es una aplicación del gobierno de Estados Unidos que permitía contactar al gobierno y coordinar con ellos su ingreso ilegal a Estados Unidos. Esto era parte de un programa coordinado para facilitar la inmigración ilegal masiva al país. Algunas personas se preguntan, bueno, si el gobierno lo permite, ¿sigue siendo ilegal? Trump ha dicho que sí lo es y que eso no importa. Según él, estas personas no están solicitando asilo ni son migrantes legítimos. Trump los llama inmigrantes ilegales. Antes, las personas podían descargar la aplicación, programar una cita con la Customs and Border Protection, presentarse en la frontera entre Estados Unidos y México, ingresar al país y recibir beneficios del sistema de asilo y libertad condicional. Con la restauración de la política Remain in Mexico, Quédate en México, quienes solicitan asilo ya no podrán ingresar ni vivir en Estados Unidos mientras esperan su audiencia en la Corte de Inmigración, que puede tardar 5 o 7 años o incluso más, debido a la sobrecarga del sistema judicial.
Esto significa que ahora podría haber muchos inmigrantes ilegales atrapados en México en lugar de en Estados Unidos. Y miren, con esto también aumentan los riesgos de que algunas de esas personas, si están esperando por 11 meses o más, como indican algunos reportes, intentando ingresar a Estados Unidos y están esperando ese gran cheque que nunca llega, reciben una alerta que dice: lo sentimos, entrada cancelada, la aplicación CBP One está fuera de servicio. Se enojan. ¿Qué hacen? Bueno, tienen dos opciones, o más bien tres: regresar a casa, establecerse en México por los próximos 7 u 8 años, ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Esto pone en riesgo que muchas de estas personas, actualmente en México, opten por cruzar ilegalmente. Estas son personas que estaban, por así decirlo, en la fila. A pesar de esto, todavía existen partes de la frontera entre Estados Unidos y México que están completamente abiertas. La seguridad fronteriza sigue siendo un problema. Por ejemplo, nunca se terminó de construir el muro, y los carteles mexicanos siguen facilitando la inmigración ilegal masiva. Pero esto podría estar llegando a su fin. Al menos, no será tan fácil entrar. El Pentágono en este momento está enviando alrededor de 1.500 soldados, y algunos dicen que incluso más, hasta 10.000, para ayudar a asegurar la frontera entre Estados Unidos y México. AP dice lo siguiente: el Pentágono informó el miércoles que ha comenzado a desplegar 1.500 soldados en servicio activo para asegurar la frontera sur en los próximos días. Esto forma parte de los planes que el presidente Donald Trump delineó en órdenes ejecutivas poco después de asumir el cargo para tomar medidas contra la inmigración masiva e ilegal. El secretario de Defensa interino, Robert Salesses, dijo que las tropas utilizarán helicópteros para asistir a los agentes de la patrulla fronteriza y ayudar en la construcción de barreras. El Pentágono también proporcionará aeronaves militares para los vuelos de deportación del Departamento de Seguridad Nacional, destinados a más de 5.000 migrantes detenidos. El muro será construido por el ejército, que también estará deportando personas. Además, se señala que el número de tropas y su misión pueden cambiar pronto. Salesses afirmó en un comunicado: esto es solo el comienzo. También se menciona que las fuerzas en servicio activo se unirán a los aproximadamente 2.500 miembros de la Guardia Nacional y las fuerzas de reserva ya presentes en la frontera. Actualmente, no hay tropas en servicio activo trabajando a lo largo de los aproximadamente 2.000 kilómetros de frontera. El personal comenzó a trasladarse a la frontera el miércoles, según un funcionario militar que informó a los periodistas bajo condición de anonimato para proporcionar detalles adicionales sobre el despliegue, que comenzó ayer. También se sabe que las tropas incluirán 500 marines provenientes de Camp Pendleton en California, y el resto serán efectivos del ejército. Las tropas han realizado tareas similares en el pasado en apoyo a los agentes de la patrulla fronteriza, tanto durante la administración de Trump como bajo el expresidente Joe Biden, cuando se enviaron tropas en servicio activo a la frontera. La gran diferencia en lo que hicieron es que Trump planea usar a las tropas para construir el muro, deportar personas y monitorear movimientos. Durante la administración de Biden, las tropas estaban allí facilitando la entrada masiva, en gran parte vinculada a cosas como la aplicación CBP-1. En lugar de bloquear la entrada, facilitaban el ingreso a Estados Unidos, salvo en casos donde alguien intentaba saltarse la fila. También señala que las tropas tienen prohibido por ley realizar funciones de aplicación de la ley bajo la ley Posse Comitatus, pero eso podría cambiar. Esto es diferente de la aplicación de la ley. Recuerden, esto lo dice AP. Dicen que las acciones federales relacionadas con la seguridad, uno de los pocos roles tradicionales del gobierno federal de los Estados Unidos, están enfocadas en la seguridad fronteriza, lo que generó desafíos legales por parte de Texas y Florida, que sugirieron que tenían el derecho de asegurar sus propias fronteras porque el gobierno de los Estados Unidos no cumplía con su deber. Creo que están interpretando mal la ley aquí, pero recuerden, es AP, amigos. También mencionan que Trump ha ordenado a través de un decreto que el próximo secretario de Defensa, posiblemente Pete Hegseth, ya veremos, y el próximo secretario de Seguridad Nacional presenten un informe en 90 días sobre si creen que una ley de 1807, conocida como la Ley de Insurrección, debería invocarse. Por cierto, Trump invocó esa ley en su orden ejecutiva, específicamente la Ley de Extranjería y Sedición, que es técnicamente diferente de la Ley de Insurrección, pero sigue siendo muy importante. Esto señala que permitiría usar tropas en funciones de aplicación de la ley civil en territorio estadounidense. Ley marcial, amigos.
Ahora tengan en cuenta que tenemos una frontera muy larga y todavía abierta entre Estados Unidos y México, y también entre Estados Unidos y Canadá, en la cual Trump también está tomando medidas. Los despliegues de tropas en este momento no están totalmente confirmados. No se sabe exactamente cuántas personas estarán involucradas. Nuevamente, hay reportes contradictorios sobre cuántas tropas están siendo enviadas. Esto podría ser solo el comienzo. Lo mencionaron. Recuerden, es una orden del primer día. El primer día de Trump en el cargo, realiza su inauguración, asiste a sus eventos y luego, frente a una audiencia en vivo, comienza a firmar órdenes ejecutivas. Después, como tal vez pensó que la audiencia no querría verlo firmar 200 órdenes, se dirige a la Casa Blanca y continúa firmándolas mientras habla con la prensa, una tras otra, como una orden del primer día. Después de eso, asistió a 3 bailes, por cierto. Trump declaró una emergencia nacional por la seguridad fronteriza. Ahora existe una emergencia al respecto. También habló de la ley de extranjería y sedición, y ya había planes reportados de que usaría al ejército para cosas como terminar de construir el muro, lo cual ya están haciendo, establecer operaciones para deportaciones, lo cual el ejército también está haciendo, y traer otros recursos para garantizar que la frontera esté efectivamente asegurada, lo cual parece que ya está haciendo. Trump también está llevando esto un paso más allá, cumpliendo con amenazas previas hechas por su zar de fronteras, Tom Homan. Como se esperaba, hay funcionarios locales en todo Estados Unidos, gobernadores, alcaldes, e incluso elementos dentro del gobierno estadounidense que están diciendo que intentarán bloquear a Trump para que no haga esto. Se están oponiendo a las deportaciones masivas. Algunos de ellos están sugiriendo que podrían dar refugio a inmigrantes ilegales. Otros están proponiendo métodos para asegurarse de que Trump no pueda deportar a extranjeros ilegales o criminales. Y esos funcionarios, todos estos funcionarios gubernamentales, ya están siendo investigados por sus acciones. Esto está ocurriendo ahora. ABC News informó sobre esto. Dijo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está instruyendo a sus fiscales federales para investigar a cualquier funcionario estatal o local que obstruya la aplicación fortalecida de las leyes de inmigración bajo la administración Trump. Según un memorándum obtenido por Associated Press el miércoles, esta es la directriz. El memorándum, escrito por el fiscal general adjunto en funciones Emil Bowe, también ordena a la División Civil del Departamento de Justicia identificar leyes y políticas estatales y locales que puedan obstaculizar las iniciativas de inmigración de la administración Trump y potencialmente desafiarlas en los tribunales. Esto significa que están evaluando desafíos legales a las leyes existentes y también investigando a gobernadores, alcaldes y otros funcionarios locales que estén tomando acciones para obstruir la aplicación de la ley, lo cual es una violación de la legislación estadounidense. De hecho, si obstruyen la deportación de un extranjero criminal, es decir, alguien que ha cometido delitos, enfrentan una sentencia obligatoria de 3 años de prisión, además de hasta 7 años adicionales por otros posibles delitos relacionados. Esto significa que podrían pasar mucho tiempo en la cárcel si lo hacen. Como parte de todo esto, los fiscales federales también investigarán posibles cargos criminales contra funcionarios estatales y locales que obstruyan o impidan funciones federales, en este caso, la ejecución de deportaciones masivas. Esto ya está ocurriendo, es un hecho. Creo que antes de esto, muchos nos preguntábamos si realmente haría todo lo que había prometido. Algunos dudamos de que cumpliría con todo. No solo lo está haciendo, Trump está ejecutando estas acciones dentro de los primeros 3 días de asumir el cargo. Tomó posesión el lunes. Hoy es jueves. Todo esto se está moviendo muy rápido. Es casi difícil seguir el ritmo. Así que vamos a tener mucho más de qué hablar. Dicho esto, denle like, dejen un comentario y vamos a responder algunas preguntas.